Hemos hecho nuestra lectura en Génesis capítulo 7, 1 al 16. Y antes de comenzar el mensaje de este día, el Señor ha puesto en mi corazón, suelo desde hace unos años, en las iglesias donde el Señor me permite ministrar, hacer un resumen de lo que Dios ha hablado en los últimos meses. Y como ven que tuvimos un tiempo de vacaciones, entonces tuve bastante tiempo para meditar. Señor, qué cosa tan importante nos has hablado el último año que quieres que tu pueblo guarde en su corazón. Esta vez no voy a predicar solo acerca de eso, sino unos minutos para repasar una verdad muy importante que el Señor nos habló el año pasado, específicamente en Ageo, capítulo 2 y verso 9. Recordemos que el pueblo ha regresado después del cautiverio en Babilonia y están con el proyecto por reconstruir el templo. Y los profetas Ageo y Zacarías, que por cierto ya hemos comenzado la serie en Zacarías el año pasado, están alentando al pueblo. Y en medio de ese proceso, el Señor da una palabra acerca del templo. Y hablando del templo y de la casa de Dios, quisiera que tengas en cuenta esto. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada individuo, tú eres casa de Dios. La congregación del cuerpo de Cristo, somos casa de Dios, la comunión de los creyentes. Así que el templo ya no es un edificio como era en el Antiguo Testamento, sino que el templo somos nosotros, la casa de Dios somos nosotros. Y el apóstol Pedro va a decir algo muy lindo: nosotros somos como piedras vivas que estamos siendo edificadas como casa espiritual para Dios. Pero casa de Dios es el lugar donde el Señor mora. Así que tu casa, tu lugar donde habitas, con tu familia, con tus hijos también, es un lugar de habitación de Dios. Y por qué no decirlo, Cristo, que edifica su iglesia desde hace 2000 años, en medio de todas las naciones, edifica casa para Dios, de gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Compartía esta semana con, por cierto, la hermana Ami de Mali, que le apoyamos en las misiones, muy agradecida por la ofrenda también de la iglesia para apoyar las inscripciones de los niños, huérfanos especialmente y necesitados para su escuela allá en Mali y en Bamako y sus alrededores. Y la hermana Ami decía, tuvimos una reunión de oración el día de ayer y le compartí este mensaje, este breve mensaje a los hermanos. Y ella decía, yo quiero tomar esa palabra para Mali, que la gloria de esta nación sea mayor que la primera. Dice Ageo 2:9, la gloria de esta casa será mayor que la de la primera. La gloria de esta casa será mayor que la primera. ¿Tú tienes a alguien ahí a tu derecha? Ponle así la mano en el hombro. A tu derecha, los de la derecha, a quien tengan a la izquierda. Y di estas palabras. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Ahora al revés. Y los hermanos digan, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Tú eres casa de Dios. Y Dios quiere glorificarse en ti. Ahora que orábamos, venía a mi mente esta palabra tan bella de Isaías 60. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista la gloria de Jehová. Aleluya. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Tanto habló a mi corazón el Señor, como ya mi esposa les comentó, que yo me enfermé también ahí, ¿verdad? Nos enfermamos los dos de gripe, así que nos quedamos más quietos en casa.
Pero cuando nos sentíamos mejor, hicimos un proyecto, y fue un proyecto de limpieza ahí en una habitación especial que tenemos. Y tenía en mente eso, la gloria de este lugar va a ser mayor que la primera. Y lo conseguimos, mi amor, quedó muy bonito. Y lo disfrutamos. Así que piensa en tu vida espiritual, cómo debe ser edificada. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 3:18 que nosotros miramos a cara descubierta la gloria del Señor y somos transformados por el Espíritu del Señor en la misma imagen de su gloria. Por cierto, está pensando Pablo cuando Moisés subía al monte Sinaí y bajaba del monte con el rostro resplandeciente y él no sabía. Y la gente tenía temor hasta que alguien le dijo, es que mira, la gloria de Jehová se mira en tu rostro. Y entonces dice la palabra que Moisés cubría su rostro. Pero dice la palabra ahí en 2 Corintios 3:18, nosotros miramos a cara descubierta la gloria de Jehová y somos transformados en la misma imagen en Cristo Jesús. Y dice más en el capítulo 4, verso 16 de Corintios, que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, porque nos sentimos a veces menos gloriosos que cuando teníamos 20, yo a veces me pongo a recordar cuando tenía 20, y ahora que yo tengo 50, me siento un poco menos glorioso físicamente hablando, pero Pablo dice que aunque este cuerpo exterior se pueda ir desgastando, con todo el interior se renueva. 2 Corintios 4:16. Hay una gloria que está creciendo en tu vida y se debe cada vez manifestar más. Los hermanos que caminan con esta convicción durante toda su vida, miran el momento de la muerte como uno de los pasos más gloriosos de su vida. Y ya hemos escuchado muchos testimonios de hijos de Dios que han muerto con una sonrisa en su rostro, porque saben la gloria aún más avanzada y superior que les espera. Es maravilloso vivir con esta convicción. Así que, Ageo 2:9, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Se los voy a recordar durante el año, ese va a ser nuestro Jahreslosung, dicen los alemanes, ¿verdad? Nuestro versículo del año. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Ayer, por cierto, en la reunión de oración estábamos con una hermanita de Guatemala que está en un proyecto de construcción y estaba ella en su campo abierto porque tienen mucho que hacer ahí y le decía a la hermana, piensa en eso, que también la gloria de esa casa que están construyendo va a ser mayor que la primera. Así que toma esta palabra para tu vida, para esos proyectos que Dios quiere que lo hagas de acuerdo a su voluntad. Como que si el mensaje no tuviese nada que ver con lo que hemos leído, y tiene muchísimo que ver, porque cuando el Señor te da una promesa, en este caso de aprender a vivir gloriosamente para su honra y para su voluntad, tú requieres escuchar la voz de Dios. Y Noé es un ejemplo perfecto de esto. Un ejemplo de alguien que escuchó en detalle lo que Dios le dijo, que obedeció la palabra, pero que después descansó. Por eso le he dado un tema a este mensaje: obedece y descansa. Seguir instrucciones, por ejemplo, en un examen es importante. Lo aprendió una clase de muchachos que recibieron su hoja del examen y decía en el encabezado: lean el examen hasta el final y después comiencen a contestar las preguntas. Y no, pues, ¿quién lee un examen hasta el final, no? Hay que contestar las preguntas y todos los muchachos, cuando recibieron el examen, por lo menos mi técnica es: lee las preguntas y contesta las que ya sabes, y las difíciles quédate después con ellas porque te van a tomar más tiempo. Y bueno, todos se pusieron a trabajar en el examen. Al final, como después de una hora de hacer el examen, leyeron lo que decía hasta el final.
Y hasta el final decía, escriba su nombre y entregue el examen en blanco. Pero nadie siguió las instrucciones, pues. Nos cuesta a veces seguir las instrucciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se arma este aparato? Y tienes un manual ahí en diferentes idiomas, pero ya no tenemos la paciencia para leer instrucciones y tratamos de hacerlo y después, oh, mira, pues la pieza no era esa, ¿verdad? La que puse, o lo que me suele pasar a mí, me sobran tornillos al final, ¿verdad? No sé qué hacer con esos y ahí los guardo por si algún día los necesito. Seguir instrucciones no es nada sencillo, pero Noé nos modela que haciendo nosotros nuestra parte, Dios no faltará en hacer la suya. Pero es muy importante que nosotros obedezcamos lo que el Señor nos ha dicho. En el capítulo 6 de Génesis vimos que Dios le dio instrucciones muy precisas a Noé acerca de cómo construir el arca. Tan precisas que en ese momento yo les dije que el arca no era el arca de Noé, sino que era el arca de Dios. El diseñador de esa arca era el Señor. Noé la ejecutó, la hizo, la construyó. Por lo menos consideran algunos que tardó unos 80 años en construir el arca. Otros se atreven a decir hasta los 100 años, ya que empezamos a escuchar de Noé cuando tenía 500 años, al final del capítulo 5. Y se nos dice acá en el pasaje que hemos leído, que él entró al arca cuando tenía 600 años y un mes y unos días. Así que por lo menos, consideran los más conservadores, la construcción de esta arca tomó 80 años. Pero finalmente llegó a su término. Algo que me llama la atención es que durante esa construcción hubo un hijo especialmente, sin duda, que aprendió las técnicas de construir naves marinas, y fue Jafet, porque fue el que después pobló las islas. Sus descendientes poblaron las islas del mar Mediterráneo. Y creemos que de Jafet vienen los europeos también. Así que es interesante, imagínense ustedes los hijos creciendo entre la madera, entre todo el taller que tenía Noé ahí de construcción, sin entender exactamente lo que su padre estaba haciendo, pero Noé había recibido ese plano del Señor, y es tan importante leer en el texto acá que Noé hizo lo que Dios le dijo que hiciera. El Señor le había dicho y le dijo en el verso 1, entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Y les da las instrucciones de entrar al arca, y también le indica que los animales deben entrar al arca. Pero muy importante, si gustan, subráyenlo en sus Biblias, el verso 5, y Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Las instrucciones que el Señor le dio, él las ejecutó, y entonces viene ese dato de la edad de Noé en el verso 6. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio de aguas sobre la tierra. Y Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio. Así que Noé obedece las instrucciones del Señor. Incluso esa última instrucción es determinante: entra tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Porque si ustedes son curiosos, no sé si lo mencioné antes, pero es muy probable que Matusalem, el bisabuelo de Noé, murió durante el diluvio. Si ustedes trazan la edad de él, cuándo nació Noé, cuánto vivió y qué edad tenía Noé cuando vino el diluvio, Matusalem estaba vivo. No así Lamec, el padre de Noé, y el abuelo que ya se lo había llevado el Señor, Enoc era el bisabuelo, Matusalem
era el abuelo y Lamec era el padre, que él sí ya había muerto según la estadística de años que encontramos en la Biblia. Pero Matusalén muere el día del diluvio o el año en que fue el diluvio. ¿No creen ustedes que se hubiese preguntado Noé, ¿y qué tal si mi bisabuelo también, si mi abuelo también viene al arca? O un primo, o un hermano. El Señor le dice, entra tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y quizás ahí nos damos cuenta que a veces seguir las instrucciones de Dios no siempre es una cosa tan fácil y tan sencilla. Quizás no nos ponemos a pensar en eso, pero no debió haber sido nada fácil para Noé. Las instrucciones de Dios eran precisas, eran claras, y la palabra nos da testimonio de que Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Lo más sorprendente, amados hermanos, es que aún los animales obedecen la voz del Señor. Cuando yo era niño y yo escuché por primera vez y la escuchaba por primera vez esta historia de Noé y el arca, yo me imaginaba que Noé hacía como incursiones estilo de cacería para ir a atrapar a los animales, ¿no? Para que entren al arca. Esa era mi imaginación de niño. Yo pensaba, qué bonito debe haber sido Noé persiguiendo a los animales, ven para acá, ven para adentro y ya. Y era solo mi imaginación. El texto nos dice algo muy sorprendente, y es que los animales vinieron al arca. Y entraron incluso. En el verso 15 nos dice, y vinieron al arca a Noé de 2 en 2, de todos los seres que respiran. Y eso es más sorprendente si nos ponemos a pensar que el Señor había dicho 7 parejas de animales limpios, 1 pareja de animales impuros, que todos los animales impuros no se enteraban de lo que estaba pasando, y por allá una de esas parejas agarra camino y se va para el arca. Y 7 parejas de animales. Y no faltó una y no entró una de más, porque el arca también tenía una capacidad limitada. Yo no estoy en condiciones de dar detalles de todo este asunto del arca, porque algunos dicen, pues esa es solo una mitología, pero me llamó la atención que recientemente, por ahí por el 2021, se publicó un libro de un hermano norteamericano, que él, por ejemplo, habla de las historias de diluvio que hay solo en los pueblos de Sudamérica. Es sorprendente que los pueblos nativos de Sudamérica, incluyo los mayas, pero también los aztecas y los incas y otros pueblos, tienen historias acerca de un diluvio. Las narraciones son muy distintas, la tradición oral es así, es como el teléfono descompuesto, ¿no? Tal vez han jugado ese juego y que el mensaje se va descomponiendo en el proceso. Así que van a encontrar cosas bien interesantes. Quizás la narración más conocida en el mundo es la epopeya de Gilgamesh, que viene de Babilonia, que también es una narración acerca del diluvio. Pero una vez más, no encaja muy bien con las medidas, por ejemplo, del arca. Si uno toma literalmente la epopeya de Gilgamesh, no era factible que esa nave pudiese navegar, no así el arca que Noé construye según las instrucciones que encontramos aquí en Génesis, capítulo 6. Era una nave capaz de navegar, como el Señor lo había pensado. Noé sigue instrucciones, pero no solo él, sino que aún los animales del campo siguen instrucciones. Es impresionante, los científicos todavía se maravillan de las aves migratorias, como ellas, cuando ya es otoño, empiezan a buscar lugares más calientes. Y algunos se han dado a la tarea, me encanta esa parte de la biología, de investigar cómo es que lo hacen.
y han seguido las rutas que siguen, por ejemplo, los gansos, y ellos buscan los ríos, por ejemplo, los que salen de aquí de Alemania, van por el río Rin, es como su guía, y procuran ir hacia el sur, hasta que encuentran una tierra caliente. Lo sorprendente es que la mayoría de estos animales nunca han estado en el continente africano, pero hacen el viaje. Mucho más me sorprendió las mariposas monarcas, los que venimos de ahí, del área de México y Norteamérica, sabrán, las mariposas monarcas nacen en México y después emprenden un viaje hasta el sur de Canadá. Y nadie sabe cómo lo consiguen, porque todas las mariposas que vuelan hacia el norte nacieron en México, son mexicanas, pues. Y se cruzan las fronteras también, no les importa. Y consiguen llegar a donde tienen que llegar. Y después de llegar a su vida adulta, vuelven a México antes de morir para desovar, para poner sus huevos. Y entonces una nueva generación nace y vuelve a hacer lo mismo. Claro que siempre nosotros los seres humanos y nuestras intervenciones que trastornamos mucho a la naturaleza con los pesticidas y todo eso que se usa en el largo camino y recorrido que ellas tienen hacia el norte, muchas mueren y muchas ya no consiguen. Pero un científico hizo una cosa curiosa. Tomó a un lote de estas mariposas, porque ellas van por el centro de los Estados Unidos, ese es más o menos su corredor por donde vuelan, y se las llevó a Massachusetts, allá por Boston, en la costa este de los Estados Unidos. Y quería ver qué iban a hacer las mariposas. Y saben que las mariposas encontraron la ruta para regresar a donde debían llegar. A eso le llamamos instinto, pero realmente no lo entendemos, no sabemos cómo funciona. Y algo muy maravilloso que leemos en Hechos 2:47, cuando la iglesia vive como Dios quiere que la iglesia viva. Les invito a ver Hechos 2:47 conmigo. Y es que nosotros somos llamados a vivir en Cristo Jesús, a vivir una vida gloriosa en el Señor Jesucristo. Y de eso está hablando esta palabra desde el verso 41 de Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy lindo. ¿Y qué hace el Señor? Verso 43. El Señor, y entonces dice, caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y el verso 46. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Y qué dice al final? Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Esto es un milagro de Dios. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, cuesta encontrar el camino. ¿Cómo viniste? Hemos escuchado algunos testimonios cuando alguien se bautiza acá y hemos escuchado los testimonios más sorprendentes a veces, ¿no es cierto? Cómo esta gente vino al Señor Jesús. Algunos porque recibieron un tratado en la calle, lo tiraron ahí en la casa y un día lo encontraron y el Señor les habló a través de esa palabra y vinieron al Señor y buscaron una iglesia. Otros en una sala de aeropuerto, escuché recientemente, conocieron a alguien que les invitó a venir y dieron un paso adelante para ser parte de nosotros y unirnos. El Señor añade cada día a su iglesia los que han de ser salvos, pero nosotros como iglesia hacemos nuestra parte, perseveramos en la palabra, perseveramos en la oración,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, pero también significa compartir con el que necesita. Va un poco más allá de solamente practicar la Santa Cena, sino de tener comunión, porque ahí se habla de que nadie tenía falta de ningún bien. Así que, hermanos amados, es sorprendente cuando el pueblo de Dios se dispone a hacer la voluntad de Dios, el Señor opera en medio nuestro, cosas que nosotros no podemos hacer. Una clave de esto, amados hermanos, es que nosotros hagamos nuestra parte y dejemos a Dios hacer la suya. Porque hay hermanos que no conocen límites y para eso nos ayuda el dominio propio. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Es Dios quien da el crecimiento. No podemos forzar a alguien. Ya cambia, ya crece, ya madura, y darle golpes para que no es posible. Pero sí tenemos una parte que es sembrar en amor la palabra, la comunión unos con otros, en acciones que demuestran el amor, sembramos, regamos, cuidamos una relación, estamos pendientes unos de otros y Dios hace su parte, Dios da el crecimiento. Por esa razón nos anima la palabra a no dejar de congregarnos. Ven, esa es nuestra parte como creyentes. No dejen de congregarse, como algunos lamentablemente, casi leo ahí en las líneas del autor a los Hebreos, acostumbran, sino estimúlense unos a otros al amor y a las buenas obras, y cuanto más cuando ven que aquel día se acerca. Así que con ánimo en el Señor, continuemos los grupos que se reúnen de hermanas, de los hermanos mayores, de los jóvenes, los niños, los padres, siempre hagan un esfuerzo para traer a sus pequeños también, para que escuchen la palabra. Y qué lindo que estemos acá el domingo y los días que el Señor nos permite, también en las células que ya empezaron a funcionar, congregándonos unos con otros, animándonos unos a otros, y Dios dará crecimiento en su tiempo. Así que hagamos nuestra parte para ser edificados gloriosamente en Cristo y Dios hará su parte. Mucho más sorprendente es cómo cierra este pasaje en el verso 16 de Génesis 7. Así que vinieron macho y hembra de todo animal como Dios le había mandado, y Jehová cerró la puerta. Porque parece que no había ninguna instrucción clara de cómo esa puerta se iba a cerrar al final. Y es como que Dios se dice, deja algo que voy a hacer yo. La puerta la voy a cerrar yo. Y yo aprendí, por ejemplo, que al final del día, no me dejarán mentir, pero a veces nos cuesta conciliar el sueño porque estamos pensando, ¿qué me faltó hacer hoy? Tenía todavía tal y tal cosa pendiente. Ese momento es para descansar al final del día. Deja que Dios cierre, deja que Dios opere algunas cosas en tu vida. Y si es una cosa que debes hacer, anótala y al día siguiente te ocupas de eso. Porque hay cosas que hay que obviamente hacerlas y están en nuestra esfera de responsabilidad. Pero no puedes irte a la cama pensando en todo lo que todavía tienes que hacer. No vas a descansar. Tampoco te puedes ir de vacaciones así. Dios me ayuda poco a poco a entender, ¿verdad?, que las vacaciones son para descansar, pero hay tareas que hacer antes para poder realmente descansar, porque si te vas con cosas pendientes, seguro que te van a estar llamando del trabajo, pero mira, dejaste esto, te faltó. Así que hay que hacer el trabajo y hay que descansar. Obedece y descansa. Y cosas que a veces tú consideras imposibles, pero tú ya hiciste tu parte, deja que Dios haga el resto. Impresionante cuando dice aquí la palabra y el Señor cerró la puerta. Obedece y descansa de tus obras. Descansa. Deja el resto en las manos de Dios. Descansa.
reposa. De eso también se goza el Señor. Cuando, interesante la pregunta que mi esposa le hizo esta mañana al Señor, ¿cómo estás? También vino a mi mente cuando el Señor dice que Él se goza sobre nosotros. Exacto, el Señor se goza también sobre tu vida. Por supuesto que se entristece de sus criaturas que no quieren venir a Él, que no quieren escuchar su voz, y de sus hijos también, que no quieren escuchar la voz de Dios. Pero se regocija en ti, se goza sobre ti, acerca de ti y contigo. ¿Y sabes cuál es el secreto de que el Señor se goza en ti? Es que Cristo está en ti. Cuando el Padre te mira, Él mira a Cristo Jesús y dice, claro, este es mi Hijo amado, porque somos un cuerpo en Cristo. Es el secreto de ser edificados como casa espiritual delante de Dios. Somos parte de este cuerpo glorioso. Y si podemos estar en la presencia de Dios, en la presencia de su gloria, es gracias a la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y créeme que el Señor se goza en ti, se alegra y se regocija de ti. Eres un hijo amado delante del Señor. Y si en algún momento experimentaste rechazo, te va a ayudar a saber, tengo un Padre que me ama. Como le dijo una vez el Señor a Jeremías y a su pueblo, y te lo dice a ti, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Y así es que las misericordias del Señor, y podemos dar testimonio, son nuevas cada mañana. Vamos a orar. Y al final de mi oración, quiero terminar con una oración muy linda que encontré. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, tú has sido refugio para nosotros, tu pueblo, de generación en generación. Nos has salvado por la sangre de Cristo. Muchos hacen esta comparación con el arca y la iglesia. Qué maravilloso que no solo 8 personas pueden entrar en esta arca de salvación que es la iglesia en Cristo Jesús, sino miles de millones. Y las puertas siguen abiertas. Y Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así que si tú estás aún pensando en tomar una decisión por Jesús, recuerda que Jesús es la puerta y puedes decirle, Señor, yo creo en ti. Yo quiero entrar, quiero ser parte de tu pueblo, de tu cuerpo. Y gracias por el perdón de pecado. Gracias, Padre Celestial, porque podemos entrar también en Cristo, en el reposo de nuestras obras. Ayúdanos para que aprendamos a descansar en ti, en tu gracia, en tu amor y tu misericordia. Y como este hermano oraba, Señor, al final de su día y en la noche, oh Jesús, mi fiel Salvador, yo voy a mi dormitorio, me acostaré en reposo. Cierra tú mismo la puerta detrás de mí. Amén. Amén. Pues una vez más, te voy a invitar a que te pongas de pie y nos vamos a celebrar una vez más el nombre del Señor. Vamos a dar la gloria, la honor a Él. La palabra dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en Él en el día de mi angustia. Amén. Amén. ¿Cuántos se quieren regocijar en Él? A ver esas manos. Ahí, a ver, vamos a